Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, @ecomedios1220. Mujeres Todoterreno. Información, análisis y tendencias del mundo de los negocios y el mercado de real estate. Conducido por Andrea Glickman y Belén Fernández. Muy buenas tardes, bienvenidos a Mujeres Todoterreno. Son las 19:03, un día súper lluvioso, feo, nublado. Nada mejor que hacer que quedarse acá. Y que mirarnos y escucharnos un ratito, una horita para informarte, escuchar de negocios y real estate, pero bueno, con esta lluviecita molesta. Sí, con este día que la verdad que no da ganas de hacer nada y dicen que va a estar así todo el fin de semana. Horrible. Pero así bueno, es lo que hay. Es lo que nos toca. Y tenemos un programa con un poquito de real estate. Fue una semana bastante movida para el mundo del mundo inmobiliario, el mundo de real estate, porque tuvimos la Expo de real estate en el Hilton, que marca un poquito la agenda de lo que va a ser el segundo semestre. Y también vamos a estar hablando, en realidad es como todo muy de real estate, bien, pero vamos a estar hablando también de algo que venimos diciendo y que tiene que ver con lo que está sucediendo, de que cada vez cuesta más independizarse, ¿no? Que los jóvenes se independizan cada vez más tarde. Y no solo tiene que ver con una tendencia de que, bueno, a lo mejor les gusta estar en la comodidad de su casa, sino con lo económico. Exacto, ¿no? ¿Cuánto cuesta un alquiler? ¿Cuánto cuesta la canasta de emancipación? ¿Cuánto cuesta salir de casa? Es difícil, pero es interesante. Sí, súper interesante. Vamos a estar hablando con especialistas de la UADE que nos van a estar haciendo una pequeña radiografía de qué pasa hoy y cuánto se necesita también para aquellos que están empezando a pensar en salir del techo paterno y materno. Pero bueno, vamos a unos pequeños auspicios y enseguida arrancamos con todo con Mujeres Todoterreno. Entras, buscas y te mudas. Cava Pro. Raxa, más de 55 años desarrollando real estate de excelencia. Buenos Aires, New York. Desarrollamos oficinas AAA y residencias premium. Raxa, construimos calidad, edificamos tendencias. ¿Querés vender tu casa? Acordate, nadie en Argentina vende más propiedades que las oficinas adheridas a la red RIMAX. www.rimax.com.ar. Tu inversión puede empezar a rendir antes de lo que imaginás. En Mil Aires, comprás unidades a precio de pozo y comenzás a cobrar renta desde el mes siguiente. Un desarrollo residencial en Villa Devoto con más de 15 amenities. Agenda tu visita. 11 21 61 0453. Mil Aires, un desarrollo de Grupo Esipsa. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ya llega Hotelga 2026. El evento para hoteleros y gastronómicos vuelve más grande con nuevas empresas, actividades y las últimas tendencias del sector. Del 2 al 4 de septiembre en la Rural de Buenos Aires. Acredítate sin cargo en hotelga.com.ar. Organiza Fegra AHT y Messe Frankfurt, Argentina. Criba, una empresa con más de 70 años en Argentina y 15 en Uruguay. Construimos todo tipo de obras de arquitectura e ingeniería de gran envergadura. Construimos obras que cambian la vida de las personas. Para siempre. Criba. Nosotros construimos. Hola, somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.zurich.com.ar/Club Zurich.
continuamos en Mujeres Todoterreno y hoy es un programa especial, ¿no? Y sí, porque estamos cumpliendo medio año de programa. Bravo. Felicitaciones, Mujeres Todoterreno. Así que contentas con eso. Sí, muchas gracias a todos los que nos acompañan, a todos los auspicios que creen en nosotras para hacer este programa, que estamos muy contentas de hacerlos. Y a ustedes también que están del otro lado y que nos bancan, que son nuestros oyentes y que siempre están ahí escuchándonos. Eso. Y bueno, empezó siendo un programa que iba a ser 100% de real estate, después fue mutando un poco a negocios, pero la verdad que las dos tenemos el corazón muy puesto en el mercado inmobiliario, Sí. es lo de lo que más sabemos, creo. Es verdad. Y esta semana, como decía un poquito antes, estuvo la Expo de Real Estate en el Hotel Hilton. Es una exposición que se hace todos los años y que no sé si te pasa, Andy, pero que yo la veo cada vez más masiva. Yo leí algo así como de 50.000 personas. Es que impresionante. Puede ser que haya habido esa cantidad de gente. Es Era impresionante, entre los dos sí. días, ¿no? Pero la vi abrumadora directamente ayer, sí. Sí, la verdad que había mucha gente y que había gente en todos lados. O sea, obviamente siempre es en el Hotel Hilton, hay un área donde se hace el congreso, en donde están todos los speakers. Creo que el auditorio estuvo lleno casi todo el tiempo del congreso, y abajo teníamos 2 salas, en el -2, de workshop, donde también había charlas muy interesantes, que también tenían mucha audiencia. También teníamos la exposición, que yo decía que parecía un boliche, porque había gente todo el tiempo y era difícil caminar. Ah, sí, tal cual. Y en el 5º piso, por primera vez, hubo un foro que duró los 2 días de la exposición, que estaba dedicado a vaca muerta y a todas las oportunidades, ¿no? Eso me pareció muy interesante y está bueno esto que resaltás de que era la primera vez que se hacía. Como ya lo tuvimos en el programa, lo que está generando Vaca Muerta a nivel inmobiliario, de negocios, logístico, es impresionante y tenía que estar en esta expo. Porque va de la mano con todo lo que está pasando en Neuquén y cómo derrama a su alrededor. Sí, totalmente. Estuvo Marín, que fue, digamos, el que dio inicio como al foro. Marín es el presidente y CEO de YPF. Y la verdad que muchas inmobiliarias y también muchas empresas como Pampa Energía, empresas que son de otro rubro, que también se sumaron. Porque lo que decís vos, Andy, es un movimiento que se empieza a dar, que obviamente empieza a involucrar también a todo lo que tiene que ver con real estate. Y la apertura del Congreso estuvo en manos del ministro Federico Sturzenegger. Sí. Y la verdad que contarles un poquito los reclamos que el sector le aprovechó para pedirle, y también la respuesta de Sturzenegger, que nada sorprende, ¿no? Porque los reclamos vienen siendo los que el sector viene sosteniendo por lo menos en los últimos 2 años, que tienen que ver con, bueno, una mayor financiación o una financiación para las constructoras, estos créditos divisibles que en algún momento se anunciaron y que nunca se lograron implementar. También un RIGI, ¿no? Un RIGI para la construcción, que también ellos sienten, o desde el sector de desarrolladores y constructores, sienten que quizás son como la industria que menos apunta al gobierno, que menos mira al gobierno. Uh-huh. Y esto de, bueno, una baja en la carga impositiva, ingresos brutos y toda la cantidad de impuestos que paga el sector en un contexto en donde el costo de la construcción está alto y encima no se está construyendo tanto porque no se vende. Claro. Y bueno, ¿cuál fue la respuesta del ministro? Obviamente estamos ante un gobierno libertario, que en realidad que las desarrolladoras, las constructoras y la industria en sí debería dejar de estar pidiendo estas cosas y tendrían que empezar a focalizarse en buscar herramientas para ellos mismos captar compradores. Entonces ahí empezó el tema de, bueno, algo que también se habló mucho, de que ya las desarrolladoras y constructoras empiezan a ofrecer cierta financiación para captar un poco de público y se convierten un poco en bancos, ¿no? Exacto, pero no todas lo pueden hacer, pero se escucha un poquito más, que al respecto también se nombró un poco lo de los créditos hipotecarios, por supuesto, que es algo del día a día de las personas, y cómo se está haciendo este cuello de botella y que los bancos no están prestando tanto porque se necesita fondeo. Uh-huh. Y entonces, ¿qué pasa con los créditos? Bueno, lo que dijo Federico Sturzenegger con respecto a los créditos es, bueno, los créditos están, los créditos existen, nosotros no podemos hacer más que arreglar la macro, vamos en camino a eso. Sturzenegger dijo que por primera vez la economía creció, que no pasaba hace 15 años, desde que asumió Javier Milei la economía crece.
que los números se estabilizan, que bueno, baja el riesgo país, que la inflación también se acomoda. Lo que pasa es que claramente la gente no está poniendo la plata en los bancos, entonces eso hace que los bancos no tengan plata para prestar. Entonces invitó a la gente a que confíen de nuevo en la Argentina, saquen los dólares debajo del colchón y los pongan en los bancos. Bueno, en el mientras tanto, ¿qué pasa? Es esto, ¿no? Lo que decís vos, Andy, las desarrolladoras quizás más grandes, las constructoras más grandes, son las que pueden salir a buscar alguna herramienta. Claro, ellas tienen espalda como para decir, bueno, te puedo hacer un préstamo, una financiación, pero constructoras más chiquitas, desarrolladoras más chiquitas no tienen esa posibilidad y necesitan... No, y también hay que tener en cuenta que el público que puede acceder a esta financiación, que son financiaciones que son interesantes, también son cuotas muy altas, digo, claro. No es tampoco, no compite contra un crédito hipotecario de un banco. Como para que tengamos una idea, un crédito hipotecario de $100.000, $120.000 a 30 años puede significar una cuota de 1.300.000 pesos, 1.200.000 pesos, más o menos, tomando de referencia a un banco como puede ser el Banco Francés o el Banco Nación, que son los que tienen las mejores tasas. Hablamos de tasas entre el 6 y el 7,5% más el UVA. Ahora, si vos hablás con una desarrolladora, estamos hablando de proyectos nuevos, valores que son mucho más caros. Estamos hablando de cuotas en dólares en muchos casos. Claro. Es muy poco el público que puede acceder a esto. Totalmente. Obviamente es una herramienta más y también le sirve hoy a las desarrolladoras para poder vender el stock que no están pudiendo mover. Claro. Porque, por ejemplo, hablando con la gente de Ascuy, con Gerardo Ascuy, que es un desarrollador importante de la zona de Caballito, salieron a ofrecer, y me pareció interesante, una nueva herramienta financiera que tiene que ver con el stock que ellos no logran vender. Porque, claro, se termina el edificio y quedan unidades que no se vendieron. ¿Y qué haces con esas unidades? Tenés que tenés que sacarlas al mercado a un precio atractivo. Exacto, para poder venderlas. Exactamente, y para poder fondearte, para poder seguir construyendo, porque ellos tienen 6, 7 obras hoy a la par. Entonces salen a ofrecerlas con un plan que son 6 años de cuotas. Está buenísimo, son 6 años, pero no se comparan contra los 30 que te ofrece un banco. No, olvídate. Hoy igual lo que me despierta es, si hoy tenés que salir a comprar, la recomendación es, en primer lugar, el usado, es el que está a mejor precio. En segundo lugar, los que son a estrenar, o sea, los que no se pudieron vender y están a un precio más atractivo que el pozo, definitivamente, que es la última opción si tenés que salir a comprar hoy por los precios, ¿no? Por supuesto. Sí, lo que pasa también que el principal problema que tiene hoy el desarrollo, digamos, a estrenar, creo yo, o en pozo, es que compite contra el usado, que tenés un stock muy grande y encima el stock del usado también tiene la ayuda de los créditos, que si bien el público que puede acceder al crédito no es tan masivo, hay un público que puede acceder y que la verdad que cuando vos tenés un crédito no podés ni comprar en pozo ni a estrenar. Claro. Recordemos que las propiedades que son a estrenar todavía no tienen escritura. Tardan entre 2 y 3 años en escriturarse las unidades cuando se terminan. Sí. Entonces, eso no está dentro de la posibilidad de un crédito, que es un reclamo también de parte de las desarrolladoras, de bueno, hay que buscar una forma para que estas unidades o los departamentos que están en pozo también puedan estar dentro de un crédito hipotecario, claro, que hoy no existe. Exactamente. De hecho, algunas de constructoras lo que están haciendo es empezando a negociar créditos especiales con algunos bancos. Entonces hay ciertas alianzas en donde son muy pocas, y es lo que decís vos, Andy, son las constructoras más grandes, estamos hablando de Criba, estamos hablando de IRSA quizás, que lo que hacen es ponerse en alianza con algún banco, con algún desarrollo puntual, no para todos sus desarrollos, que mientras se está construyendo, vos podés comprar la unidad, obviamente estamos hablando de que tenés que desembolsar entre un 30%, 35% inicial, y después tenés que ir pagando las cuotas, que a lo mejor con plazos de hasta 20 años, se lo vas pagando al banco, y como que la constructora sale como de garante hasta que el desarrollo se termina. Bien. Eso es interesante. Pasa con 2 o 3 desarrollos muy puntuales. Las que tienen espalda, claro. Y con algunos de sus desarrollos, no con el total. Exacto. Pero bueno, la verdad que para mí, ¿no? Es muy interesante la Expo porque... ¿Sabés qué otra cosa noté también ahí caminando entre los stands? Que estaba muy presente, bueno, además de Vaca Muerta, que ya lo dijimos, que lo vi como nunca, también estaba muy presente Miami.
Vi un montón de stands de Miami, bueno, los hemos tenido acá invitados, pero como el mercado inmobiliario de Estados Unidos sigue traccionando, pese, a la caída en comparación a otros años, pero igual presente. Sí, muy presente. Es una expo que siempre invita mucho al extranjero para captar también al inversor argentino, para que invierta tanto en Paraguay, que también se los ve. Sí, Paraguay también, es y verdad. Estados Unidos. Yo también lo que noté, Andy, no sé si vos lo viste, mucha empresa de garantías que empezaron a surgir en los últimos meses, años, te diría, que es un tema interesante para quizás a futuro entrevistar a alguna empresa, porque la verdad que es un nicho que crece mucho con el tema de los alquileres. Claro. La verdad hubo mucha tela para cortar en la expo. Mucha tecnología también, Sí. como desde la construcción, con Mateo Salvato, que estuvo ahí dando una charla re interesante en cuanto a construcción, y después tecnología de cosas como cerraduras o qué hacer en la casa, eso, como todo te sorprende, y todo lo nuevo. Cómo ver, digamos, una obra en Pozo, verla de cómo sería el showroom virtual, que eso cambió un montón, y cómo de a poquito hay empresas nuevas que empiezan a ofrecer este servicio que está buenísimo, y que yo estuve hablando con una que hasta te ofrecen el detalle de los sanitarios, de qué marca van a hacer, cómo va a ser el porcelanato, el color, o sea... Pero eso que lo puedes ver con los anteojos. Sí. O sea, ellos le ofrecen el servicio a las desarrolladoras, y cuando vos vas a comprar ya no ves más el mapita, el plano, es digamos. como si estuvieras ahí adentro. Claro, estos son los amenities, esto va a ser la cantidad de metros cuadrados que va a tener tu departamento, esta va a ser las terminaciones, con mucha más precisión para que, Y porque el render, tomémoslo con pinza en general, y ¿no? sí, Así ya quedó obsoleto con la tecnología que tenemos hoy. Y este último concepto, y ya sí vamos a ir a una pequeña pausa quizás, tiene que ver con un concepto que me quedó a mí resonando, que lo trajo Federico Sturzenegger, al cual le dijeron Schwarzenegger en la presentación, y fue muy gracioso, que tiene que ver con federalizar el real estate. ¿Y por qué hablo de esto? Tiene que ver con lo que dijiste vos, Andy, también, con que las oportunidades quizás hoy no están en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, invitó un poco a los desarrolladores, a los que le pasó la pelota, obviamente, de tienen todo para salir adelante, de que en realidad... él lo que dijo es, la Argentina es muy grande y hay muchos sectores que están creciendo, desde oil and gas, desde todo lo que tiene que ver con el agro, desde, obviamente todo lo que tiene que ver con minería. Entonces, ahí están las oportunidades de real estate. No se focalicen en la ciudad de Buenos Aires, miren Neuquén, miren Río Negro, miren Salta, miren provincias como Mendoza, las provincias que están empezando a tener industrias pujantes. Y ahí me parece que está el diferencial para las desarrolladoras que sepan captar eso, ¿no? Y empezar a extenderse un poco más allá de la ciudad de Buenos Aires. Es algo que dijimos en uno, creo que si no fue nuestro primer programa, habrá sido el segundo, que queríamos hacer un programa federal. Sí, es verdad. Justamente, no me olvido, porque el real estate está en todo el país, no es solamente la ciudad de Buenos Aires. Sí, totalmente. Y hay desarrolladoras muy grandes, como por ejemplo el caso de Cipsa, que son muy fuertes en el interior del país, y que acá a lo mejor tienen 1 o 2 desarrollos simplemente para tener pisada acá en Capital Federal, porque obviamente con la magnitud de la empresa que tienen no pueden no estar, pero que entienden cómo es el juego a nivel federal y la necesidad que hay también a nivel federal. Así que nada, un pequeño resumen de lo que fue la expo de Real Estate, que tuvo también a Beltrán Briones, creo que a todos, pasaron todos los desarrolladores, constructores. Lleno, estaban todos, no podía faltar ninguno. Así que mucha gente, porque también la entrada era gratuita, así que la gente aprovechó para... para hacer negocios, para hacer relaciones públicas, un poquito de todo. Así que es el lugar para estar en cuanto al real estate. Sí. Y ahí estuvimos nosotras también para contarles un poquito de este resumen, por si no pudieron estar, de lo que fue la expo de Real Estate. Vamos a un pequeño temita musical y enseguida volvemos con mucho más de Mujeres Todoterreno. ¿Cómo pudiese olvidar
Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Seguinos en TikTok. Arabella's got some interstellar gator skin boots and a helter-skelter and a little finger, and I ride it endlessly. She's got a Barbarella silver swimsuit, and when she needs to shelter from reality, she takes a dip in my daydream. My days end best when the sunset gets itself. Con Mujeres Todoterreno. Ya son las 19:28 y hace 13 grados, sigue lloviendo. Qué frío. Sí. Pero acá festejando nuestro medio año de programa, vamos a recordarles las redes sociales. Nos pueden seguir en YouTube, por supuesto, en Ecomedios, ahora en vivo. Y si no, ver nuestros recortes de entrevistas en @somos.mujerestodoterreno y denle like a nuestro Instagram. Sí, ahí pueden ver un poquito de todo lo que hacemos. Y bueno, como les adelantábamos un poco al inicio del programa, vamos a estar hablando de lo difícil, ¿no? Que es para los jóvenes hoy independizarse y poder salir de su casa y poder alquilarse, porque comprar ya sería casi imposible. Entre que no hay créditos. Ya sería casi imposible pocos. poder alquilar un departamento, sobre todo en la ciudad de Buenos Aires. Y para esto tenemos dos entrevistados conectados con nosotros. Martín Álvarez es coordinador del Instituto de Economía INECO de UADE, y Juana Jurado, investigadora en psicología también en UADE. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. No, gracias a Al ustedes por contrario. la invitación. Bueno, vamos Un gusto enorme estar acá. a empezar preguntándole. Estábamos en realidad antes de arrancar el programa leyendo el informe y viendo un poco de números, ¿no? Y la verdad que impactan, ¿no? Porque estamos viendo que el 44% de los que encuestaron ustedes en este informe de UADE viven con sus padres, y solamente un 26% vive solo, y el 21% vive con amigos. O sea, está muy clara el tema económico. Contame un poquito, Martín, en el tema económico, ¿cuánto pesa a la hora de poder independizarse? Y también los números, ¿no? Que empezaron a ver de cuánto se necesita y cuánto es el sueldo promedio de un joven en la ciudad de Buenos Aires. Perfecto. Mira, este es un estudio que surgió del Centro de Investigaciones Sociales del Instituto de Economía de UADE, de una preocupación que se viene hablando mucho en el último tiempo, que tiene que ver con, bueno, cuánto le cuesta a los jóvenes independizarse de la casa de sus padres, ¿no? En base a eso hicimos una encuesta relevando algunas condiciones habitacionales, y además calculamos una canasta que hoy por hoy sería lo que necesita un joven de entre 18 y 30 años para poder independizarse de sus padres, y eso incluye el alquiler, que en este caso, bueno, elegimos un monoambiente, los servicios básicos de vivir, como puede ser gas, luz, agua, internet, y además una canasta de consumo bastante básica de alimentación que ronda los 330.000 pesos. La suma de esos tres factores nos da 1.300.000 pesos por mes para poder vivir, independizarse. Y como decís vos, la gran preocupación surge de lo que es el sueldo promedio de ese rango etario, que hoy está en 900.000 pesos. Es decir, hay una brecha de ingresos entre lo que se necesita para vivir y lo que se está ganando hoy de 400.000 pesos. Que encima, por lo que vimos, en los hombres es de 900.000, pero de las mujeres es de el 30% menos, 600.000 pesos aproximadamente. Sí, siempre hay una diferencia, ¿no?, entre lo que es hombres y mujeres en los ingresos. Las mujeres a esa edad y en general ganan menos que los hombres, por lo tanto a las mujeres le cuesta más independizarse. Sin embargo, uno de los datos que surgió de la encuesta es que la edad promedio entre hombres y mujeres para independizarse hoy es de 28 años, pero las mujeres se independizan antes que los hombres, incluso con ingresos menores. Las mujeres se independizan a los 27 y los varones se independizan a los 29. Bien.
¿Y tienen para compararlo con años anteriores? ¿Cómo evolucionó esto? Antes, no sé, se independizaban más temprano, podían hacerlo, eso, la comparación. Sí, nosotros estimamos que hace 3, 4 décadas la edad promedio para independizarse era de 23, 24 años y hoy es de 28, es decir, se retrasó casi 5 años la edad promedio a la que se independizan los jóvenes. Hay un desfasaje bastante grande en estas 3, 4 décadas que demuestra que hay una tardanza mayor que lo que era antes. Juana, te veo a sentir todo. Y quiero Sí, también sí, trabajamos juntos en el informe y sí, definitivamente. quiero tu mirada también como psicóloga, ¿no? De este comportamiento que empezamos a observar, que tiene que ver obviamente con lo económico, pero que también debe tener otros fundamentos. Totalmente, como bien decís, todos los fenómenos en general siempre son multicausales, ¿no? Si bien la razón más fuerte es el cambio estructural económico, pero también es cierto que hay un cambio en cuanto a lo cultural, a lo social, donde si bien de los encuestados el 58% dijo que sí, que de los que viven con sus familiares o con sus tutores, dijeron que sí, que se quieren mudar y vivir solos. La realidad es que no se vive con la misma urgencia que por ahí generaciones anteriores. Entonces, cuando nosotros les preguntamos, bueno, ¿cómo es vivir con tus padres hoy? Eh, el 27% dijo tranquilidad, ¿sí? Tranquilidad y apoyo. Le leo los números tal como aparecieron. Dale. Ahorro y alivio económico, 18%. Menos estrés cotidiano, 9%. Es decir, un 54% no lo percibe como con esa carga que por ahí podíamos considerar en generaciones anteriores, esa urgencia que consideramos en generaciones anteriores. Por supuesto que hay un 18% un 14%, perdón, que dice que se siente frustrado y un 13% que dice que se siente estancado. Lo que sí analizamos acá y lo maravilloso del informe es que hay cierta ambivalencia en cuanto a cómo se vive esto, porque los jóvenes están generando algo de autonomía parcial dentro de la casa familiar. Sabemos que las dinámicas familiares en los últimos años cambiaron, se vive como con más libertad, hay más encuentro, más cercanía con los padres, hay más libertad para hacer. Entonces, una de las maneras de construir algo de autonomía hasta poder lograr ese paso a la emancipación absoluta o a la autonomía absoluta, que como ustedes bien dicen, está bastante difícil hoy, y ni hablar de la idea de la casa propia, es como tomando algunas decisiones, ¿no? Bueno, de estudiar, viajar, hay decisiones que los van ubicando en este lugar de una autonomía parcial. Y cuando también hablas de autonomía parcial, con parte del sueldo, estos 900.000 pesos promedio, por ejemplo, que hablaban, ¿se aporta en la casa o no? ¿O eso no está medido en el informe? Sí. Martín. Hay una gran parte de los que nosotros encuestamos que reconocen que no aportan nada en la casa, es decir, los mantienen. 76%. 76%. A los 28 años, sí. Yo tiro mayorías, ¿viste? Como siempre, para no quedar. O sea, la gran mayoría reconoce que no aporta nada en la casa. Entre otras cuestiones, como dice Juana, bueno, si me voy a quedar a vivir en la casa de mis padres, uso la poca plata que gano como para disfrutar otras cosas que no, quizás más adelante cuando me independice no voy a poder disfrutar, por ejemplo, viajar, ¿sí? Se da mucho esto de los viajes por cumplir antes de independizarme, como diciendo si no lo hago ahora no lo voy a hacer más. Tal cual. Y eso también hace que se vaya retrasando, ¿no? Lo que es la independencia. Después hay otra parte de los encuestados que es más chiquita dentro de ese 24%, que reconoce que aporta, pero que en ningún momento es lo primordial dentro del ingreso familiar, ¿no? La mayoría usa a los padres como un sostén económico y aportan lo que puede o en lo que se necesita dentro de la casa. Claro, quizás una compra del supermercado. Claro. Algo que quizás Exacto, no, una compra de no es supermercado, tanto. quizás pagar algún servicio como Claro, puede ser el internet. internet o el cable, pero no es un aporte mayoritario dentro de lo que es el ingreso familiar. Son muy pocos los encuestados que reconocieron que viviendo con sus padres son el sostén principal del hogar.
¿Y la encuesta en qué mundo la hicieron? ¿No? Digo, las edades están claras, pero ¿bajo qué parámetros? Como para también entender el perfil del encuestado, porque a lo mejor varía según a qué personas estemos tomando, ¿no? La encuesta está realizada principalmente en ambas, lo que sería Capital Federal y conurbano. Ese es el perfil que nosotros elegimos como muestra porque es el que tenemos al alcance. ¿Son estudiantes de Lo que UADE en implica general? ¿Cómo? ¿Son estudiantes de UADE o no? No, Ok. es en general de distintos lados. Reconocemos más allá de eso que es un fenómeno que se está dando a nivel nacional, quizás con algunas diferencias. Quizás en las provincias se atrasa todavía un poco más el fenómeno. El perfil trata de cubrir un poco lo que es las distintas clases en base a los ingresos y modalidades de convivencia, ¿no? Y Sí, de hecho... No, decime. No, de hecho, uno de los puntos que surgía del informe es que en Cava los jóvenes podían emanciparse un poquito antes que en provincia, y esto tiene que ver con lo que explicaba bien Martín recién, ¿no? Con las oportunidades más bien económicas o de trabajo y las cuestiones inmobiliarias también, sin duda. Claro, tal cual. No, lo que les quería preguntar, si los que no viven por ahí, no sé si tomaron dentro del informe, los que no viven con los padres, si logran independizarse yéndose a vivir con un amigo, con un novio, con un hermano, más si hay vida más allá de los padres para ellos. Una independencia media, digamos. Claro. Un punto medio. Sí, aproximadamente el 20% de los que encuestamos vive con la pareja. Es decir, hoy por hoy, de cada 10 jóvenes hay 2 que deciden convivir en pareja, que es un proceso del que también nosotros venimos estudiando e investigando porque nos preocupa todo esto que tiene que ver con formar familia y cómo se viene atrasando. Después hay una gran parte que vive solo, que aproximadamente es el 26% de los encuestados. Y después hay un número bastante más chico que vive con amigos o que vive con algún familiar, como puede ser los abuelos o los tíos. Claro. Y relevaron ustedes porque, bueno, vos hablabas de que necesitas un ingreso de 1.300.000 pesos y que el sueldo promedio de esta edad es de 900.000, o sea que ahí hay un desfasaje importante. Lo que te quería preguntar es si tienen más o menos detallado de cuánto estamos hablando de un alquiler, que, bueno, vos decías un monoambiente en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuál es el valor del alquiler y cuánto representa de ese 1.300.000 pesos en los gastos el tema del alquiler? Perfecto. Esa es una de las cuestiones que hoy por hoy es el principal factor, el costo económico de independizarse, y ese costo económico en general, la principal referencia es el costo del alquiler. Porque lo otro, dentro de todo uno lo puede ir manejando, quizás lo que come, los servicios que elige pagar. El alquiler en Ciudad de Buenos Aires hoy, teniendo en cuenta que tenemos un salario promedio en general de 1.200.000 aproximadamente, y alquileres que en promedio están en 600.000, 700.000 pesos de monoambiente, de 2 ambientes, el alquiler dentro del salario hoy pesa aproximadamente el 50%. Es un montón. Es un montón, claro. Pero que nosotros en el Instituto de Economía de UADE tenemos una serie del mercado inmobiliario en el que vamos relevando mes a mes lo que son el valor de los alquileres y del precio del metro cuadrado en capital. En términos históricos, hoy es uno de los periodos en donde más pesa el alquiler dentro de lo que es el salario de la economía. Es decir, hoy es mucho más costoso en términos reales alquilar de lo que era hace 10, 20, 30 años. ¿Y tienen relevado también en los aumentos? Porque digo, había un momento claramente donde el alquiler subía por encima de la inflación, después parecía controlarse y que subía medio al ritmo de la inflación, y ahora ¿en qué situación está? ¿Sube como la inflación o sube un poquito siempre por encima? La cláusula gatillo que tienen hoy casi todos los contratos de alquiler se hacen por IPC. Es decir, cómo vienen aumentando los alquileres en estos últimos 2 años, se mueven similar a lo que se viene moviendo la inflación. Quizás a diferencia de otras épocas en las que uno notaba que el alquiler aumentaba por encima del índice de precios, ¿no? Y que había como un desordenamiento bastante grande
en lo que eran los ajustes de los contratos de alquileres. Sobre todo en Capital Federal hubo épocas, sobre todo, recuerdan, el post pandemia, lo que fue, Sí. ahí se empezó a hablar un poco de, bueno, cómo ajustamos los alquileres para que no se desfasen tanto de lo Con que la es famosa ley de inflación. alquileres, digamos, que Exactamente. quiso venir a controlar el mercado y generó un verdadero caos también en todo lo que tenía que ver con esto. El problema también creo que radica en que si bien los alquileres suben como la inflación, los sueldos no están subiendo como la inflación. En general me parece que ese es el principal problema, ¿no? Que si bien la inflación está más controlada que quizás el año pasado o el anterior, los sueldos en muchos sectores están muy estancados. Sí, sobre todo el fenómeno que se da es que se estabilizó la inflación, se estabilizó el salario real, a pesar de que no crezca. El problema hoy un poco lo que estamos viendo es que esa estabilización se está dando, pero en términos de niveles quedó muy alto el alquiler sobre lo que es el salario. Está bien, se estabilizó la inflación, se estabilizó el salario real, pero ese nivel al que quedó el costo de los alquileres es muy alto. Claro. Y Juana, te pregunto a vos, saliendo un poquito de los números, toda esta situación, ¿cómo impacta, si tiene algún impacto en la salud, ya sea mental, de los jóvenes, o cómo impacta en su evolución? Porque vivir en la casa de los padres hasta los 30 años, bueno, no sé, no debe ser fácil. Bueno, totalmente, excelente pregunta. Un poco lo que veíamos en el informe, no medimos exactamente salud mental, lo que sí te puedo asegurar es que aumentaron los diagnósticos de ansiedad, ¿sí? Claro. En jóvenes esto lo venimos viendo ya hace varios años, no es de ahora, post pandemia peor, se multiplicaron los diagnósticos, o sea que claramente hay un impacto, no lo podemos adjudicar únicamente a que los jóvenes viven con los padres, pero eso también depende de cada uno digamos, del proyecto personal de cada uno. Lo que sí vemos es que cambiaron, como decíamos hace un ratito, los proyectos personales, ¿no? Cambió un poco, el proyecto de la familia, por ejemplo, se extendió un poco, hay ciertos proyectos que se fueron modificando. Entonces, depende de cada uno de los jóvenes. Si yo siento que voy a ser absolutamente pleno, mi deseo es cuando logre emanciparme, bueno, puede ser un problema enorme no poder acceder a ese sueño que es vivir solo o tener más libertad de la que tengo. También depende de las condiciones en las que vive cada uno de los jóvenes dentro de las familias. Algo que también relevaba el estudio es que, bueno, hay familias que pueden sostener un poco más esto de no aportar y que los jóvenes puedan ahorrar o pagarse formaciones y seguir formándose o tener viajes y demás. Hay otras familias que no, que realmente soportan una carga económica, y esto también marca diferencias que van a impactar definitivamente, como vos muy bien decís, en la salud mental de los jóvenes. Eso definitivamente es así. La ambivalencia que sí vimos en el informe es que pareciera que no es la misma urgencia que hace años. Bueno, cada generación va haciendo como distintas renuncias, ¿no? Y va renuncias de qué es lo importante o cómo prioriza ciertos proyectos. Lo que sí notamos es 54% que les decíamos, que pareciera que, bueno, que estar en casa también, si bien se quieren mudar y frente no a no poder hacerlo, bueno, pero pueden ahorrar un poco, pueden tomar otras decisiones, pueden acceder a otras cuestiones que al menos algo de autonomía y les genera, ¿no? Y además, otro tema que no me parece menor es que es una problemática muy compartida entre muchos. Así que no me siento tan solo en esto. Claro, y creo que tiene que ver con resignar un poco la buena vida, ¿no? Es como, bueno, tengo que a lo mejor ajustarme un poquito para irme a vivir solo y no sé si quiero dejar de viajar al exterior o a lo mejor muchos pueden tener un auto y bueno, eso no va de la mano, digo, esos gastos con vivir solo. Pero totalmente, y te lo doy con un número, lo que acabas de decir, porque el 15% dijo que no quería independizarse porque no quiere resignar su calidad de vida. Mirá, así como lo estás diciendo. El 15% y van a tener 45 años y van a seguir viviendo con sus padres. En 4 años los volvemos a entrevistar y los números van a haber cambiado, cada vez peor. ¿Qué nos espera a nosotras que tenemos hijos chicos, ¿no? ¿Hasta qué edad vivirán con nosotros? ¡Oh, Dios mío! No, y un poco eso se están extendiendo. Sí, bueno, es que yo creo que tiene que ver con todo, ¿no? Cuando vos hablabas de esto, de cómo fue cambiando esto de
nuestros padres que fueron padres mucho más jóvenes que nosotros, quizás uno que fue madre o padre después de los 30 y que a otros después de los 40 y todo fue cambiando y la maternidad hoy es diferente de cómo era la época de mis padres y todo va mutando. ¿Cómo se imaginan ustedes que va a estar este sector o estos ítems quizás de acá a 5 años, que no te estoy hablando de tanto a futuro? ¿Cómo ven hoy ustedes que tienen trato también con los jóvenes constantemente? A los jóvenes que empiezan a meterse hoy en la facultad, que empiezan a ser ya no tan niños, que salen del colegio y tienen 18, 19 y se empiezan a insertar en el mundo laboral, ¿cómo los ven hoy? ¿Cómo empiezan a percibir que va a llegar esa juventud quizás dentro de 5 años? ¿Arranco yo con lo económico? A ver, vamos con los números primero. Ahí está. Es evidente que en el plano económico hoy un joven de entre 18, 25, 30 y la estiro hasta los 35 accede a una menor calidad de vida de lo que era hace 30, 40 años, ¿no? Eso es un hecho. Escuchamos mucho, Juana hablaba de los padres, ¿no? Bueno, si tu papá te está diciendo que a los 25 años se compró su primer auto, su primer departamento, que ya trabajaba en una multinacional, hay como una comparación histórica que medio que te asusta. Claro, vos llegás a los 28 años, seguís viviendo con tus papás y decís, bueno, hay algo que quizás estoy haciendo mal. A mí lo que me pasa dentro del aula, uno nota que hay cambios culturales y sociales muy importantes en lo que es el pensamiento de los jóvenes. Un poco esto del sueño de la casa propia. Bueno, quizás hoy ya no es más un sueño de esta sociedad joven, ¿no? Como decir, quiero formar mi familia, comprarme mi primer auto, comprarme mi primera casa. Bueno, eso hoy yo creo que se está medio dejando de lado. Dentro de los próximos 5 o 10 años, dependiendo de cómo evolucione la economía y cómo evolucionen las condiciones laborales, que para mí hoy es una de las principales problemáticas que hay en esa edad. Cuesta tanto conseguir un primer empleo registrado, formal, con condiciones favorables, que muchas veces los jóvenes se asustan, se terminan frustrando, y hoy empezamos a escuchar mucho esto de hice mi primer emprendimiento, me metí a revender esto, ¿sí? Hay como toda una dinámica distinta que dentro de los próximos 5 o 10 años dependerá mucho de cómo evolucione la economía. Si la economía empieza a dar señales favorables dentro de lo que es el mercado laboral, mejores ingresos, mejora del salario real, seguramente el proceso, no voy a decir que cambie las condiciones, pero seguramente veamos como, bueno, una estabilidad mayor para los jóvenes. Otra de las cosas que yo creo que preocupa mucho es esto de me quiero ir a vivir afuera, que ese es uno de los próximos estudios que estamos haciendo en UADE. Bueno, tengo 28 años, no me pude ir a vivir solo, no puedo conseguir un trabajo, no puedo conseguir estabilidad económica, ¿qué hago? Bueno, empiezo a pensar en si me tengo que ir de Argentina, ¿no? Claro. Ojalá los próximos 5 o 10 años mejoren las condiciones económicas para poder mejorar eso. Bien. ¿Y vos, Juana, cómo lo ves? Sí, totalmente. Bueno, por supuesto, coincido con todo lo que decía Martín. Las transformaciones en general culturales llevan mucho tiempo, así que de acá a 5 años no veo demasiados cambios a los de hoy. De hecho, al contrario. Vos decías algo sumamente importante. Pensemos que en 1990 la edad promedio de un hijo primerizo era a los 24 años, hoy ya se extiende a los 35, ¿no? Y vamos a tener un descenso poblacional fuerte. De hecho, ya tenemos un casi 47% de descenso también. Es decir, que los proyectos están cambiando. Y esto que muy bien explicaba Martín, la idea del proyecto de vida también se ha globalizado, ¿no? Incluso nos pasa cuando eligen carreras, ¿no? Una carrera que pueda ejercer en alguna otra parte. Entonces, bueno, honestamente no veo, tengo el mismo deseo que Martín, que las situaciones económicas puedan acompañar también los proyectos de los jóvenes y bueno, que puedan lograr independizarse, pero creo que va más allá de, como decíamos recién, si bien la causa hoy más fuerte es la económica, creo que también tiene que ver con lo que empiezo a priorizar como proyecto personal. Claro. Bien, buenísimo. Es cambio social, ¿no? Y cultural. Claro, tal cual. Exacto. ¿Les parece que nos quedó algún dato o algún numerito sin decir o algo más que podamos aportar, que nos hayamos comido del informe?
No, en general me parece que repasamos todo. Sí, es notorio que hay, lo recalco porque me parece que es uno de los resultados más importantes que encontramos. Hay un desfasaje importante entre lo que necesitan hoy para vivir y lo que están consiguiendo como empleo y sus ingresos, ¿no? Una brecha de 400.000 pesos, Es un montón. hoy por hoy es una brecha de casi el 50%. No, y No estamos hablando de una brecha del 5, del 3% que uno dice, bueno, de alguna forma me manejo, ¿no? Claro. O sea, estamos hablando de una brecha importante y nada, bueno, un poco de lo que venimos hablando, ojalá que si hay cambios económicos y se puede mejorar la situación, eso se empiece a acortar. Creo, Martín, que tomo esto que dijiste vos de las condiciones también laborales a las que ingresan los chicos, que son diferentes quizás a las de hace muchos años atrás, que hay un 50% hoy de la masa de trabajadores que trabajan negro. Y eso también te cierra un montón de barreras para cuando vas a alquilar, porque necesitas una garantía, necesitas un recibo de sueldo. Bueno, eso también es un problemón que estamos teniendo y que también hay que atacarlo y que ojalá se pueda empezar a cambiar esos porcentajes para que empiece a resonar también en otros aspectos. Bueno, la verdad que podríamos estar, creo, una hora más hablando de este tema porque a todos nos toca. La verdad que hay mucho para hablar. Me gustó esto de tener dos visiones, ¿no? Sí. Una psicóloga y alguien que habla Primera más de vez que números. entrevistamos doble y salió muy bien. Sí, salió perfecto y agradecerles por el tiempo y por la entrevista a los dos. Muchas gracias. Un placer enorme, a disposición. Gracias. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. Igualmente. Bueno, muchas gracias. Ella era Juana Jurado, investigadora en psicología de UADE, y Martín Álvarez, coordinador del Instituto de Economía de INECO de UADE, que nos contaron un poquito de los números de cuánto cuesta independizarse y qué está pasando hoy con los más jóvenes. Vamos a una pequeña tandita y enseguida continuamos con Mujeres Todoterreno. Entras, buscas y te mudas. Cava Pro. Raxa, más de 55 años desarrollando real estate de excelencia. Buenos Aires, New York. Desarrollamos oficinas AAA y residencias premium. Raxa, construimos calidad, edificamos tendencias. ¿Querés vender tu casa? Acordate, nadie en Argentina vende más propiedades que las oficinas adheridas a la red RIMAX, www.rimax.com.ar. Tu inversión puede empezar a rendir antes de lo que imaginás. En Mil Aires, comprás unidades a precio de pozo y comenzás a cobrar renta desde el mes siguiente. Un desarrollo residencial en Villa Devoto con más de 15 amenities. Agenda tu visita. 11 21 61 0453. Mil Aires, un desarrollo de Grupo Esipsa. Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad. Ya llega Hotelga 2026. El evento para hoteleros y gastronómicos vuelve más grande con nuevas empresas, actividades y las últimas tendencias del sector. Del 2 al 4 de septiembre en la Rural de Buenos Aires. Acredítate sin cargo en hotelga.com.ar. Organiza Fegra, AHT y Mese Frankfurt, Argentina. Criba, una empresa con más de 70 años en Argentina y 15 en Uruguay. Construimos todo tipo de obras de arquitectura e ingeniería de gran envergadura. Construimos obras que cambian la vida de las personas. Para siempre. Criba, nosotros construimos. Hola, somos los siniestros, los que aparecen en tu cabeza cada vez que pensás en tu seguro. Pero esta vez venimos a cambiar eso. Ajá, porque Zurich creó el Club Zurich, un club donde solo por ser cliente tenés beneficios en supermercados, electro, jugueterías y hogar que se renuevan todos los meses. Así podés pensar menos en nosotros y disfrutar mucho más de esos gustos que te hacen bien. Club Zurich, beneficios que nos unen. Entidades autorizadas por la Superintendencia de Seguros de la Nación, registro número 0228 y 0541 respectivamente. Para más información o limitaciones aplicables consulten www.zurich.com.ar/Club Zurich. Porque lloras, mi amor, que te fluye en la piel, te despiertas en el llanto con espantos de dolor.
son los monstruos del ayer, son tus miedos, corazón. Sabes bien que yo te amo y te pido tengas fe. No sufras más, no mi bebé. Eres la mariposa que vuela hacia el huracán. Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor, dímelo. Un huracán y una mariposa, llévansela a la cara en medio de la mar. Lluvia de esperanza, lluvia al corazón. Bueno, así sorpresivamente volvimos. Acá estamos, festejando nuestros 6 meses, lo Nuestros recuerdo. 6 meses y bueno, nada, ya estamos con el horario casi para cerrar. La verdad que fue un programa en donde tratamos un poco de todo, hablamos de la Expo de Real Estate. Que fue lo más importante de la semana en cuanto al mercado Sí, inmobiliario. recontra. Y esta última entrevista que la verdad que nos dejó mucho para pensar de qué está pasando hoy con la cabeza de los jóvenes, cómo cambia todo, ¿no? Cómo quizás de acá a 10 años vamos a tener otra realidad. Sí. Y también cómo pesa, ¿no? el factor económico en las elecciones de esos jóvenes. Porque cuando vos tenés una juventud que no puede ni siquiera pensar en independizarse porque no le da el sueldo, y claramente se saca ese problema de la cabeza para no estresarse. Es algo casi natural, creo que pasa. Totalmente. Pero bueno, siempre está bueno también hablar un poco de alquileres y de la plata que se necesita hoy. Sí, para... tener toda esa perspectiva de esto que llaman la canasta de emancipación. Que sabes que, Andy, hay un dato que no dijimos y que está bueno, que cuando vos entrás a un alquiler, no solo necesitas ese valor que se hablaba de 1.300.000 pesos, sino que necesitas más, Sí. porque se paga más de un alquiler de entrada, se paga una garantía, o sea, la apertura es mayor todavía. Sí, para entrar a un alquiler necesitas más plata. Sin contar que te tenés que comprar mínimo una heladera, un colchón y ni algún que hablar, otro lo que cuesta mueble. equipar una casa. Así que estamos hablando de números muchísimo más altos cuando empezamos a ver realmente cuánto cuesta irse a vivir sola. Pero bueno, hasta acá llegamos con Mujeres Todoterreno. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes de 19 a 20 horas acá en Ecomedios, en AM 1220 y en nuestro canal de YouTube. Síganos en nuestras redes sociales también. Nos vemos hasta la próxima. Chau. Mujeres Todoterreno. Viernes a las 19 por Ecomedios. Talk to myself for